7 de la mañana con 47 minutos, 7:47 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña el economista Juan Pablo Jaramillo aquí en nuestros estudios. Economista Jaramillo, qué gusto tenerla acá, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha en vivo y en directo. En las últimas horas han surgido comentarios acerca de posibles propuestas para desdolarizar la economía. Se ha generado una confusión a raíz de exponerse una entrevista que concedió en abril de ese año el economista Andrés Arauz, ahora candidato a la vicepresidencia de la República, y en una especie de estrategia concertada se ha visto como en todos los medios se ha recalentado esta entrevista de abril de este año para generar la idea de que se quiere afectar a la dolarización con esta propuesta. ¿Qué opinión le merece? Esto no es nuevo, ¿no? Usted mencionaba extra micrófono que siempre se acude a ello en tiempo electoral y esto está también fresco en la memoria de los ecuatorianos. No es la primera vez que se acude a esta estrategia, pero siempre genera duda y siempre genera confusión. Bueno, ¿cómo estás, Liceña? Saludarte a ti primero, saludarnos a todos los que nos están escuchando. Y claro, esto digamos termina convirtiéndose en un framing de campaña electoral, no es nuevo. 2007 dijeron que Correa quería desdolarizar, dijeron lo propio en el 2009, 2013 cuando también hubo su segunda reelección, 2017 ya cuando el candidato era Lenín Moreno, dijeron Lenín Moreno va a desdolarizar, el correísmo va a desdolarizar. 2021 dijeron lo propio con Arauz y hoy 2023 vuelven a repetir esto que es una mentira. Esto que vendría a ser como un mito que se genera en las campañas electorales, ¿no? Y de hecho no es el único mito que se genera, o sea, recurrentemente en campaña electoral, recurrentemente en estas épocas, escuchamos tres mitos, ¿no? Uno, digamos, vamos a hacer Venezuela. Dos, se desdolariza el país. Y tres, si tienes dos vaquitas te quitan una. Y todo esto sabemos que es falso. Simplemente lo que busca es desinformar, lo que busca es generar una campaña de miedo y con eso cosechar ciertos votos. Ahora, en esta entrevista a la que hacen referencia quienes han tratado de sembrar esta idea, el señor Arauz, el economista Arauz en ese entonces, que me parece no era todavía candidato, él dice que no se va a afectar la dolarización, que no está entre los planes de nadie desdolarizar al país, porque sería gravísimo. Obviamente siempre se han opuesto a este sistema monetario, pero él asegura ahí que no es la vía, que se va a mantener la dolarización y por el contrario buscar mecanismos para fortalecerla. ¿Qué mecanismos existen hoy por hoy para fortalecer la dolarización? Porque tomemos en cuenta la gran cantidad de dinero que sale al exterior y no regresa. Y la mayor cantidad de dinero que sale a los paraísos fiscales o que se saca del Ecuador hacia el exterior se ha dado precisamente en esta administración. Bueno, primero cabe decir que uno puede ser crítico del proceso de dolarización que empezó, digamos, en los 90s, cuando se permitió que la banca deje ahorrar a la gente en dólares y que digamos la gente empezó a preferir el dólar frente al sucre que se venía devaluando por una mala manejo de la política monetaria de ese momento. Después vino la crisis financiera y en el 2000 terminamos adoptando ya el dólar como moneda oficial. No fue un proceso planificado y eso es muy criticable, ¿no? Entonces creo que es saludable entender un poco de historia monetaria y entender cómo llegamos a la dolarización, que fue un proceso, digamos, no planificado, un proceso que buscó, claro, digamos, bajar la inflación, pero que no era la única salida en su momento. De hecho, tienes países como Perú, por ejemplo, que tuvieron procesos inflacionarios muy superiores a lo que tuvo el Ecuador y nunca eliminaron su moneda nacional, sino que aprendieron a manejarla. Entonces, creer que la dolarización era el único camino para bajar la inflación es totalmente errado, en primer lugar. Entonces, en ese sentido, es que se enmarcan críticas que ha hecho Arauz, que ha hecho Correa, que han hecho una serie de economistas que realmente, digamos, estudian el tema, ¿no? Lo otro parte, digamos, desde un sesgo y desde tratar de imponer una ideología que no tiene evidencia empírica realmente. Entonces, eso es lo primero que cabría aclarar. Lo segundo que cabría aclarar es que ya una vez dolarizados, ya una vez que digamos se tomó la decisión, es mucho más costoso salir de esa dolarización y eso es lo que se ha dicho. De hecho, textualmente Andrés Arauz dijo que sería catastrófico salir de la dolarización, que esto generaría una gran crisis y que lo que cabe en este momento es tomar medidas para fortalecer la dolarización. ¿Cómo se fortalece la dolarización? Teniendo medios de pagos alternativos
a lo que son los billetes y monedas. Esto prácticamente nos lleva, digamos, a confiar más, digamos, en el dinero que se deposita en los bancos, que es dinero virtual, y menos, cada vez menos utilizar, digamos, el dinero físico, las monedas, que resulta muy costoso para la economía ecuatoriana, porque este dinero, los billetes, las monedas, deben de ser importadas de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que es el emisor, digamos, de la moneda, mientras que cuando, por otra parte, no sé, hacemos una transferencia bancaria, utilizamos una tarjeta de débito, utilizamos lo que hoy también es dinero electrónico, esto como el de una, otro... PayPal, por ejemplo. PayPal podría ser, PayGo, por ejemplo, que es del hijo del presidente Lazo. Él es el propietario, digamos, de ese emprendimiento digital, de moneda digital. Estamos, digamos, utilizando también dólares, no estamos desdolarizando la economía, pero, digamos, ya no estamos utilizando billetes físicos que tienen un costo alto para la economía. ¿En qué consiste esta ecuadolarización a la que hacía referencia Andrés Arauz en esa entrevista cuando todavía no era oficialmente candidato? Bueno, en realidad, digamos, la ecuadolarización existe 23 años, porque cuando decimos ecuadolarización nos referimos al proceso de dolarización ecuatoriana. Esa es la ecuadolarización. No tiene, digamos, otra explicación que esa. Y esto, digamos, en el raciocinio significa que tenemos igual dos tipos o dos formas de dinero, por decirlo así, o dos medios de pagos, que son medios físicos, monedas y billetes, y por otra parte lo que vendría a ser la moneda virtual, que son los depósitos bancarios. De hecho, la mayoría de la gente hoy maneja más los depósitos bancarios que realmente moneda física y efectivo. Yo te pregunto a ti, Liceña, tú en este momento, ¿cargas mucho efectivo o la mayoría, digamos, del dinero que lo tienes guardado en el banco? Yo, bueno, no tengo mucho dinero guardado en el banco, creo que lo elemental, porque tampoco es que da para mucho, pero yo utilizo siempre la tarjeta de débito para cualquier transacción. O el celular, directamente. Correcto. Entonces tú estás utilizando dinero virtual. Tú estás, digamos, respaldándote en los depósitos bancarios, no en dinero físico. Y eso también son dólares, pero son otro tipo de dólares. De hecho, podríamos llamar a esto ecuadólares, porque de hecho la generación de este dinero proviene de lo que se conoce como emisión secundaria de dinero. ¿Qué es la emisión secundaria de dinero? Cuando los bancos, digamos, generan crédito, al generar crédito generan nuevos depósitos y eso hace que la masa monetaria se incremente. Esto es lo que los economistas llaman como M2 en la economía, ¿no? Tenemos distintos agregados monetarios, tenemos el M0, que es principalmente billetes y monedas, tenemos el M1, que ya constituyen los depósitos a la vista, y tenemos el M2, que constituyen la totalidad de los depósitos que están en la banca. Y lo que vemos es que el proceso histórico es que cada vez, digamos, en relación, en términos relativos, no es que, digamos, deja de existir permanentemente o totalmente, aunque existen países en donde ya ha dejado de existir prácticamente el dinero físico. Por ejemplo, en Suecia ya prácticamente no existe dinero físico. La gente utiliza su celular, la gente utiliza su tarjeta de débito, la gente utiliza una tarjeta de crédito y esos son los medios de pago que se utilizan, ¿no? No por esto, digamos, Suecia está abandonando su moneda, ¿no? Simplemente está dejando de utilizar el dinero físico, monedas y billetes, porque resulta muy costoso, ¿no? ¿Por qué se ha generado ese temor a la utilización de ese tipo de mecanismos en el Ecuador, por ejemplo? Usted ha citado el ejemplo de este país donde funciona así y todo transcurre de forma normal, ¿no? Sin que eso signifique que han dejado de lado su propia moneda. Bueno, digamos, en el mismo Ecuador lo viene haciendo. Yo te decía, en realidad el 50% del PIB es moneda virtual, son depósitos bancarios, es decir, es la gente que por medio de sus cuentas bancarias hace una transferencia para hacer sus pagos, utiliza el teléfono, la aplicación del celular, utiliza tarjetas de crédito, utiliza tarjetas de débito, y estos son medios de pago electrónicos. Dinero electrónico, dinero móvil, tiene distintas, digamos, connotaciones y sinónimos para referirnos a lo que viene siendo un proceso de modernización de la economía. Hace 100 años atrás, por ejemplo, el dinero físico se respaldaba en oro. Eso, digamos, se abandonó y el dinero físico, los billetes y las monedas, hoy no se respaldan en oro. Posteriormente, claro, este dinero virtual, estas anotaciones bancarias, se respaldan, digamos, en dinero físico. Pero lo que estamos viendo es un proceso histórico igual.
a nivel mundial, en el cual el dinero físico está dejando de existir y lo que se hace cada vez más común es que utilicemos medios electrónicos. Eso no significa que ese dinero que ya no es físico no tenga respaldo. Correcto, porque digamos todo el dinero se basa en la confianza. Entonces el dinero que yo tengo en mi banco es tan válido como el dinero que tengo en la billetera, en un billete de 5, 10, 20 dólares, ¿no? De hecho, puedo ir y cambiarlo en cualquier momento. Eso es una especie de conversión. Estoy convirtiendo dinero físico en dinero virtual. Y lo hago todos los días y los ecuatorianos lo hacen todo el tiempo. Entonces, creo que no hay que dejarse engañar. Creo que hay que entender que normalmente cuando tenemos época electoral surge este framing y que dicen tal persona va a desdolarizar ligado a una tienda política porque digamos en su momento fueron críticos con el proceso de dolarización que realmente digamos, ya lo he mencionado, no era la única salida para controlar la inflación. Perú tuvo hiperinflación, muchísimo más alta que el Ecuador. El Ecuador llegó a tener alrededor del 120, 130% de inflación anual. Perú llegó a tener más del 1000. Y no por eso dolarizó su economía. Siguen teniendo una moneda nacional, sino que aprendieron a utilizarla. Estas declaraciones del candidato Arauz en abril pasado están siendo comparadas con el sistema que se aplicó en Argentina de la convertibilidad. ¿Tiene relación o no tiene relación? ¿Se parecen o no se parecen? No, en realidad no se parece porque digamos que en la convertibilidad argentina de inicios de los años 2000, lo que tú tenías es un respaldo de moneda física frente, digamos, a otra moneda física. Entonces, claro, digamos, un peso argentino equivalía a un dólar, pero tenías esta moneda física que digamos, se buscaba el respaldo uno a uno. En este caso no funciona así. Nosotros prácticamente nunca vamos a volver a tener una moneda física propia y vamos a seguir utilizando el dólar. A lo que se refería con la convertibilidad es lo que te digo, que día a día estamos cambiando e intercambiando entre moneda física, dólares en papel, billetes de 5 dólares, de 10 dólares, de 20 dólares, y moneda virtual, nuestros depósitos bancarios. Ok, ahora, usted mencionaba que ya acá se utiliza acá este sistema de una, el PayGo, y antes, recuerdo yo, había el dinero electrónico manejado a través del Banco Central. ¿Cómo es que sí se genera confianza si lo maneja el privado? ¿Y cómo es que vemos cucos cuando lo maneja el Banco Central, que era público? No, en realidad, digamos, esto se explica desde la lógica de la economía política. Existen unos intereses atrás, porque esto prácticamente termina siendo un negocio, y por ende, digamos, los privados dicen, no, nos genera miedo, generan este framing mediático para impedir que el dinero electrónico surja como una iniciativa pública de bajo costo, de acceso universal, y que se convierta en un negocio privado más. Entonces, esa es la explicación de por qué, digamos, en el Ecuador se eliminó este proceso de dinero electrónico que surgió entre el 2014 y el 2017 y que no nos llevó a la desdolarización de la economía, como se decía en ese momento, y hoy surge, en cambio, entre el 2019 y el 2023, estos mismos mecanismos de pago, pero manejados por un privado, manejados por el Banco del Pichincha o manejados por el hijo del mismo presidente Guillermo Lasso. Banco de Guayaquil. Sí, prácticamente. Entonces, bueno, y existen otros también, ¿no? Existe Payphone, existe PayPal, tú lo decías a nivel internacional. Digamos, el mundo va hacia cada vez tener más medios electrónicos de pago. Esa es, digamos, la tendencia mundial. ¿El caso de El Salvador, por ejemplo, se puede citar? Sí, por supuesto. Bukele, que digamos, es admirado por muchos en el Ecuador y es muy citado, digamos, su política en seguridad, digamos, lo que él hizo, por ejemplo, El Salvador es una economía dolarizada, desde inicios del 2000, 2001, y lo que él hizo es insertar una billetera electrónica como mecanismo de pago en la economía. Y de hecho también lo que hizo es hacer que el Bitcoin también sea una moneda oficial en El Salvador. Y esto tampoco no ha implicado que la economía se desdolarice. De hecho, lo que se ha visto en realidad es que Chivo Wallet, que es este mecanismo de pago electrónico, se utiliza muchísimo más en dólares que en el Bitcoin, que era, digamos, lo que quería promover en un inicio Bukele, ¿no? Entonces, claro, digamos, esta billetera electrónica, que es muy similar a PayGo, que es muy similar a De Una,
que es muy similar al dinero electrónico que teníamos entre el 2014 y el 2017, se utiliza como un medio de pago más. Y claro, es un caso en el cual vemos que no significa que la economía se está desdolarizando, significa simplemente que la economía está yendo a un proceso de generar medios de pago electrónicos, es decir, se está digitalizando la economía, se está modernizando la economía. Ahora, Juan Pablo, la legislación ecuatoriana permite aplicar esta propuesta que ha hecho el candidato Arauz en su momento, en abril de este año, respecto a esta ecuadolarización. ¿Se puede o no se puede? A ver, bueno, primero el elemento que decía, ecuadolarización tenemos desde el año 2000 que nos dolarizamos, porque nos referimos a ecuadolarización, al proceso de la dolarización ecuatoriana. Entonces, hay que tener claro a qué nos referimos con ese término. Segundo, se hicieron reformas legales, se prohibió, digamos, el dinero electrónico emitido por el Banco Central exclusivamente, y pasamos a tener dinero electrónico emitido por bancos privados. Caso de Banco del Pichincha, que funciona muy bien y que le hace bien a la economía ecuatoriana. Hay que decirlo, lo hace bien a la economía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque hace que cada vez utilicemos menos dinero físico. El dinero físico resulta muy costoso para la economía ecuatoriana porque toca traerlo, importarlo de los Estados Unidos. Es decir, que están por ejemplo, maltratados, esos billetes se maltratan en el tiempo, no duran en el tiempo y toca ser reemplazados. ¿Cómo nosotros financiamos, digamos, eso? Lo financiamos con las reservas internacionales. Entonces, en ese sentido, utilizar dinero físico consume reservas internacionales y por eso termina siendo muy costoso para la economía ecuatoriana, poco eficiente. Además de que existen un sinnúmero de beneficios más de utilizar medios de pago electrónicos. Ayuda, por ejemplo, a reducir la evasión tributaria, ayuda, por ejemplo, a combatir el blanqueo de dólares. Entonces, digamos, es un medio de pago mucho más seguro. Ahora, para poder generalizar, digamos, el uso del dinero electrónico, los medios de pago electrónicos en el país, ¿se necesita reformar la legislación? Yo creo que sí. Se necesita reformar la legislación. Se necesita cada vez, digamos, que sea más fácil el incremento de estas tecnologías. Usted recordará, por ejemplo, Licenia, cuando teníamos el dinero electrónico, se generaron beneficios tributarios para utilizarlo, ¿no? La devolución del IVA, por ejemplo. La devolución del IVA, por ejemplo. Entonces uno iba al Supermaxi o al Tía o a cualquier tienda en realidad. No hay que hacerle publicidad a nadie en yo lo cito porque alguna vez fui allá y me devolvieron, no me acuerdo, como 5 o 6 dólares de IVA. Exacto, entonces digamos te devolvían el IVA y se utilizaba el dinero electrónico para hacer esa devolución, ¿no? Entonces te acreditaban el dinero en tu celular y tú después podías utilizar esos 5 dólares para comprar cualquier servicio, pagar los servicios públicos, pagar impuestos, en fin, digamos. Entonces eso pasa, digamos, sí, por modificaciones legales. El caso del Salvador, por ejemplo. En el caso del Salvador, si tú compras gasolina utilizando Chivo Wallet, recibes un descuento. Y así, digamos, tienes distintos beneficios tributarios por el uso de estos mecanismos electrónicos que hacen más eficientes a la economía. Ahora, en estas declaraciones que hizo el candidato Arauz a este medio argentino en abril pasado, él dice que serían los dólares absorbidos, es decir, los billetes físicos para utilizarlos solo en pagos internacionales. Y según quienes están tratando de decir que con esas declaraciones lo que se estaba planteando es desdolarizar al país, el candidato no habría explicado quién absorbería los dólares, pero aparentemente sería el Estado. La economía en general, digamos, termina absorbiendo los dólares. Esto, o la moneda local en curso, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que pasa en Suecia. En Suecia, prácticamente lo que yo te decía, es que ya no existe dinero físico. Es decir, la gente utiliza principalmente medios virtuales. Tarjeta de crédito, el teléfono, tarjetas de débito, incluso, digamos, la billetera móvil que ha creado también el gobierno sueco, las de coronas, y en ese sentido, digamos, terminan absorbiendo al dinero físico, termina desapareciendo el dinero físico. Esto es lo que pasa en Suecia actualmente. Actualmente en Suecia ya uno no encuentra billetes, o sea, alguien va y paga con un billete y le queda viendo raro, porque ya no es lo común. Lo común es utilizar medios de pago electrónicos. Entonces, a esto es a lo que se refiere, digamos,
Andrés Arauz cuando dijo los dólares van a ser físicos, van a ser absorbidos y lo que tendremos son medios de pago soberanos, nacionales, en el sentido de que son modernos y electrónicos, ¿no? A eso es a lo que se refiere principalmente. Y claro, digamos, seguiremos utilizando las reservas internacionales para apalancar el comercio internacional. Eso es simplemente a lo que se ha referido. Tal vez, digamos, no utilizó las palabras adecuadas y por eso ha sido sacado de contexto. Pero es muy claro realmente, digamos, desde la teoría económica, que el proceso no llevará a que se desdolarice la economía. No hay ningún riesgo en ese sentido, pero quienes están posicionando el framing que usted señala, en las últimas horas han entrevistado a una funcionaria del Banco de Santander y ella ha señalado que esos comentarios preocupan a los mercados internacionales, que este sistema que propone el candidato Arauz genera cierta preocupación en el mercado internacional. Yo ahí me pregunto, ¿cómo es que genera preocupación si son medios de pago que se utilizan en varias partes del mundo? Usted ha citado un país que es desarrollado, que no es un país con un gobierno de izquierda progresista y que aplique ese sistema. Bueno, digamos que en campaña electoral siempre se generan estos framings, ¿no? Entonces se entrevista a cualquiera simplemente para ahondar en ese framing. El mismo Banco Santander emite tarjetas de crédito, emite tarjetas de débito, ¿no? Entonces sería absurdo decir que el Banco Santander está generando pánico financiero por emitir estos medios de pago virtuales, ¿no? No tiene ningún sentido lo que ha dicho esta funcionaria, quien también será. Ahora, el Banco Central, con la reforma del plazo que debería realizarse, está en capacidad hoy por hoy, está en condiciones de sumarse a las empresas privadas que ahora utilizan los medios de pago electrónicos. Por supuesto, digamos, las empresas deberían facilitar este cambio tecnológico, ¿no? De hecho, en su momento lo hicieron. O sea, tú podías ir y consumir, digamos, con el dinero electrónico en estas tiendas. Hoy hay una serie de comercios que utilizan de una. Entonces, en ese sentido, no debería ser como algo ajeno a lo que ya hemos vivido en la economía en los últimos años, y es un proceso que viene en marcha, ¿no? Todas las economías están transitando del dinero físico al dinero virtual, ¿no? Evidentemente hay unas economías, las más avanzadas, que ya han tomado la delantera, ¿no? Yo te citaba el caso de Suecia, pero te podría decir Dinamarca, Bélgica, casi todos los países desarrollados, por decirlo así, utilizan cada vez menos del dinero físico y utilizan cada vez más medios de pagos virtuales. ¿Esos medios de pagos virtuales son más seguros? ¿Le generan ahorro a los estados que los utilizan? ¿Qué otros beneficios tiene? Bueno, permiten, por ejemplo, combatir la evasión tributaria, permiten también, digamos, combatir el blanqueo de dólares, saber esos dólares, por ejemplo, de dónde vienen. Claro, porque dejan rastro. Cuando yo hago una transferencia de mi banco a tu cuenta bancaria, por ejemplo, estoy dejando un rastro, que puede ser, digamos, trazado, ¿no? Si yo te pago en cambio en efectivo, es mucho más difícil para las autoridades identificar ese pago. Entonces, en ese sentido, es claro que utilizar medios de pago virtuales permite, por ejemplo, tener una economía mucho más segura, porque permite también, por ejemplo, ver cómo se está blanqueando el dinero asociado al crimen, ¿no? Actividades ilícitas. Porque recuerda que hay un estudio que cita que alrededor de 3.500 millones de dólares circulan en el sistema financiero ecuatoriano producto de actividades ilegales. Si tendríamos este sistema generalizado, se podría haber detectado eso a tiempo. Sí, bueno, de hecho, digamos, eso pasa por tener un mayor control justamente sobre las transacciones que se hacen en los bancos. Entre el mismo banco, digamos, tracear ese dinero resulta un poco más difícil. Entonces, muchas veces el mismo blanqueo se da al interior del mismo banco, pero resulta muchísimo más difícil si es que las transacciones se harían, digamos, en efectivo, ¿no? Una, digamos, de las hipótesis de que por qué los ecuatorianos utilizamos tanto dinero efectivo es justamente eso, ¿no? Porque se está utilizando el dinero efectivo para blanquearlo en la economía, y por eso, digamos, es que también el Ecuador en los últimos años termina siendo un país mucho más atractivo para el crimen organizado a nivel internacional. Así señalaban algunos expertos, en el sentido de que las regulaciones son cada vez menores y el hecho de haber disminuido porcentualmente el impuesto a la salida de divisas facilita ese tipo de malas prácticas. Sí, sin duda, claro. Por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas deja un rastro, ¿no? Entonces yo puedo rastrear
quienes están sacando dólares de la economía. Ahora, el problema es también cuando esos dólares salen de manera física, ¿no? Entonces sale, por ejemplo, por la frontera con Colombia, por la frontera con Perú, y se terminan, digamos, cambiando a pesos, cambiando a soles. Esa es otra forma también de digamos, blanquear dinero de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, en la medida en que dejemos de utilizar dinero físico y utilicemos más medios de pago virtuales, el proceso de trazar y encontrar la ruta del dinero va a ser mucho más sencillo y va a permitir a las autoridades justamente controlar estos temas. Economista Jaramillo, usted ha hecho un análisis en la situación en la que se va a dejar este país y cómo lo va a recibir el nuevo gobierno, quien sea que resulte electo el 20 de agosto. ¿Es calamitoso en el ámbito económico la situación en la que se va a dejar el Ecuador? Bueno, sin duda, digamos, tenemos una economía prácticamente paralizada, con escaso crecimiento económico, con escasa generación de empleo, y digamos que los retos para el nuevo gobierno, quien sea electo, son muy altos, ¿no? Por ejemplo, hoy el Ecuador no genera confianza en el mercado internacional, tenemos un riesgo país de 2.000 puntos, y esto es un reflejo de que la economía no ha sido bien manejada, que la economía no está generando confianza. También pasa porque tenemos un gobierno muy desprestigiado, ¿no? Entonces, evidentemente, un gobierno muy desprestigiado lleva a que la economía no ande bien. El problema del crimen es tremendamente severo en el Ecuador, y genera también, digamos, una dinámica de recesión económica, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, porque nadie invierte finalmente en un país extremadamente violento, ¿no? Nadie, por ejemplo, va y visita hoy la lindísima provincia de Esmeraldas, porque resulta muy peligroso ir. Entonces, digamos, ahí vemos cómo, digamos, el crimen termina golpeando también la economía local. Nadie quiere poner un negocio nuevo por riesgo a que te cobren vacuna, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el principal reto que tiene hoy el gobierno entrante es tomar nuevamente control sobre la situación de la seguridad. Eso pasa, por ejemplo, por tener un control muy efectivo sobre las cárceles, que se perdió. Construir nuevamente la institucionalidad que en momento dado teníamos. En momento dado teníamos un ministerio coordinador de la seguridad, en donde actuaba la policía, actuaba, digamos, los militares, actuaba los entes de justicia, teníamos un ministerio de justicia, y digamos también teníamos tanto las fuerzas armadas como las fuerzas policiales sujetas al control de civiles. Eran civiles los que estaban al mando de estas carteras de Estado, y eso hacía que, digamos, no exista tampoco este espíritu de cuerpo que hoy existen en estas fuerzas policiales, en estas fuerzas militares, que lleva a que se corrompa el sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que parte porque el nuevo gobierno amplíe las capacidades estatales. Ampliando las capacidades estatales es que podrá controlar en un proceso que no será inmediato nuevamente la seguridad del Estado, y en ese sentido generar más confianza para que la economía funcione mejor. Para finalizar, economista Jaramillo, el presidente de la República o el gobierno, el ministro de Finanzas, han señalado que la actual administración ha hecho pagos históricos en diferentes ámbitos, ¿no? Y uno de ellos con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero resulta que hoy el CONGOP exige a Finanzas el pago urgente de las asignaciones mensuales adeudadas a las prefecturas del país, a las prefecturas de todas las provincias del país, porque todas tienen deuda, y la deuda asciende del gobierno central a las prefecturas del país a la fecha, asciende a 456 millones de dólares. ¿Cómo afecta esto al desarrollo de gestión de los diferentes prefectos en el país y a la gente en realidad? Esto es muy grave porque, claro, digamos, cuando el gobierno central restringe lo que por ley debería darles a los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías, está impidiendo una eficiente gestión en estos niveles de gobierno. Entonces, la obra que hace la prefectura, la obra que hace el municipio, terminan, digamos, dilatándose en el tiempo, ¿no? Esto implica que, obviamente, si no se contrata la obra en el sector público, también no se le paga al privado, y la economía, digamos, que termina funcionando peor, porque claro, digamos, no hay este dinamismo que si es que existiría si es que los pagos se hacen a tiempo, ¿no? Es como cuando, digamos, a alguien le debe a usted plata y no le paga. Si es que le pagara en ese momento, usted podría utilizar ese dinero para generar una serie de inversiones, una serie de consumos que terminan dinamizando la economía. Entonces, estos retrasos terminan siendo un lastre para la economía ecuatoriana, y el hecho de que, muy lamentable, de que el gobierno quiere incluso hasta desconocer estas deudas con los gobiernos autónomos descentralizados, que por ley y por constitución están establecidos, ¿no?
Muchísimas gracias, economista Jaramillo, por habernos acompañado, por aclarar las dudas respecto al tema del dinero virtual, de los servicios de pago electrónicos que se utiliza en varios países del mundo y en el Ecuador también, para que les quede claro a quienes aún tienen esas dudas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Juan Pablo Jaramillo, analista económico, experto en economía y políticas públicas, que ha estado con nosotros.